están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Mi nombre es Raquel Guerrero Viguri y me da muchísimo gusto que estemos coincidiendo una vez más con este audio, con estos TV Podcast, que valga la oportunidad de decir que estamos en el podcast número 25 y yo de pronto no sé si decir, wow, 25 TV Podcast, eres lo máximo Raquel, o decir 25 TV Podcast en serio y tienes más de un año con este proyecto de los audios, no sé, como sea que fuere y desde la perspectiva que lo queramos ver, me da muchísimo gusto estar en este momento, en esta tardecita lluviosa, casi terminando el mes de marzo, aquí grabando con ustedes, grabando para ustedes, en este concepto que gestiono, que también tiene una página de internet llamada www.ratonadetv.com, en donde la intención es reflexionar sobre lo que vemos en la televisión, reflexionar un poquito más allá de una crítica como visceral o a lo mejor sin muchos fundamentos, y esto es lo que de manera muy rimbombante se conoce como encaminar hacia la alfabetización mediática o hacia la educación mediática, ¿no? Que tengamos herramientas para comprender mejor lo que estamos consumiendo en la televisión a partir de una mayor cantidad de información, y en este caso la información que yo les proporciono tiene que ver con lo que está en la pantalla, pero también con lo que está detrás, quienes hacen lo que nosotros vemos, de dónde viene, cuáles son los contextos, etcétera. Para mí eso es muy importante de platicar con ustedes, y me encanta que pues poco a poco vayamos siendo más en esta comunidad de gente que gusta de ver televisión, que gusta de ver cosas por internet, pero que también le gusta entender un poquito más. Y en este contexto, pues el día de hoy yo quisiera platicar, y me voy a medir porque esta es la segunda o tercera vez que grabo este podcast, porque me di cuenta que yo estoy pensando justamente en que este concepto no involucre la víscera, ¿no? Que sean reflexiones un poquito más, se va a oír muy horrible, pero un poquito más intelectuales. Y lo que yo grabé hace unas cuantas ediciones me vino totalmente de la víscera, pero les tengo que explicar por qué. Dentro de las cosas que yo hago a partir de este concepto del análisis televisivo, estoy colaborando en el portal de una amiga hace muchísimos años hablando justamente de televisión. Ustedes pueden ir, estamos todos los viernes, bueno, no siempre estoy, a veces tengo cosas que hacer, pero estamos los viernes a partir de las 5 de la tarde en www.lagaceta.org, lo pueden ver directamente de YouTube y es el programa de mi amiga Eva Barona. Y la semana pasada, en esta coyuntura de que se estrenó esta serie llamada Ingobernable, producida por Argos Televisión o Argos Comunicación, me parece que se llama ahora, para Netflix, yo dije, no, pues me tengo que poner al tiro y voy a hablar de esta serie. Entonces se estrenó, digamos que salió, apareció en el Netflix el viernes así 12 de la noche, y entonces yo presta y puestísima me puse desde la mañana del viernes a ver, y alcancé a ver unos 5 o 6 capítulos, que fue lo que yo tomé de referencia para poder hablar y recomendar la serie el viernes en la tarde. Bueno, ¿por qué les hago este contexto? Porque después de esa recomendación, que fue mi primera impresión, no es que me haya yo arrepentido de dar mi primera impresión, que después de 6 capítulos fue muy buena. Lo que pasó con Ingobernable después de 15 capítulos que dura esta temporada, me provocó sentimientos muy fuertes, y hacía mucho tiempo, de verdad mucho tiempo, que no me involucraba emocionalmente con algo, pero hacia lo negativo. Yo terminé muy, 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 muy enojada, así casi queriendo reclamar mis horas invertidas en haber visto esa serie, porque al final terminó convirtiéndose en algo que no me gustó, y que, bueno, pues finalmente la vi, y no es que me arrepienta de haber dicho al principio y después de 6 capítulos que era algo bueno, porque sí hay cosas recomendables, sí hay cosas rescatables, y creo que es justamente de lo que va a tratar este podcast. Les cuento todo esto como antecedente
porque me voy a tratar de medir, pero discúlpenme si de pronto se me sale la víscera, pero es un tema que me complica mucho, sobre todo por quién viene, y es aquí donde involucra la parte de entender de dónde vienen los productos que estamos consumiendo, ¿no? Y me parece que entender cuál es, o tratar de reconocer o tenerlo muy presente a la hora de ver un determinado producto nos puede ayudar mucho para digamos, lo que puede pasar después del consumo, ¿no? Que son ya otro tipo de estudios a los que yo no me dedico por completo. Pero vámonos por partes. ¿Qué es lo que creo? Perdón, no voy a decir spoilers. Este podcast no tiene la intención de venderles trama, ni de quizás decir lo que en algún momento ya se dijo, ¿no? Más bien quiero externar desde mi lugar del conocimiento qué es lo que aprecio de esta serie. Y por principio sí tengo que reconocer algunas cosas muy positivas de Ingobernable, ¿no? No todo está perdido, no todo está tan feo. Y si ustedes ya la vieron, creo que coincidirán conmigo. Como toda serie y como todo producto audiovisual, es susceptible de que haya errores y es susceptible de que haya imperfecciones, digamos que es parte, se supone que estas series y sobre todo estas que tienen tanto tiempo de trabajo, oigan, se escuchó el trueno durísimo, bueno, tienen mucho más tiempo y tienen muchas más posibilidades de cambiar errores, de poder mejorarlos si es que existen y de que se note mayor cuidado en la producción. Sin embargo, no están fuera de... Ingobernable no es una serie totalmente perfecta, ¿no? Si la vemos desde este punto de vista, hay muchas cosas padrísimas que entender de esta serie. Por una parte, es la segunda producción mexicana para esta plataforma, lo cual es fundamental porque, bueno, la primera había sido Club de Cuervos, que más bien se maneja en el asunto del entretenimiento. Aquí estamos hablando de una serie que se apega o que trata de apegarse a un tipo de series que Netflix ya produce, que es como una especie de ficción política, ¿no? No se trata de hacer comparaciones, pero bueno, evidentemente Netflix se dio a la fama en esto de las producciones propias a partir de House of Cards y más o menos quiero creer que la intención es que encaje en esta gama de opciones desde la ficción con este tipo de temáticas, ¿no? Porque son del gusto de un sector muy particular de la población que las consume y que, bueno, pues de alguna forma les gusta seguir estas tramas que a mi gusto tienen mucho de melodrama y tienen mucho de telenovela, pero eso es otra historia. Entonces, en este contexto, creo que el que la empresa de Epigmenio Ibarra tenga esta posición de ser la segunda serie hecha desde México para muchísimos lugares del mundo que ya vieron o que ya pueden buscar Ingobernables desde sus propios Netflix, digamos, regionales. Me parece muy importante, creo que es un crecimiento para esta empresa de Argos que empezaron desde hace mucho tiempo, empezaron a partir de los años 90 y que bueno, el crecimiento que han tenido ahorita es fundamental para que justamente sea tomado en cuenta por plataformas de la envergadura de Netflix y sobre todo porque una de las cosas que a mí me parece admirable es que ellos han tenido la versatilidad como una productora independiente de ir adaptando su estilo a distintos formatos, porque los hemos visto produciendo telenovelas, pero también en este caso, y como les llegó a pasar, produciendo para HBO la serie de Capadocia, que es esta serie de cárcel de mujeres, o en este caso producir algo que a mí me gustaría ya creer que a estas alturas Netflix está construyendo su propio modelo audiovisual. A mí que me gusta estudiar las telenovelas, ya se pueden, o sea, es fácil
si uno pone mucha atención, ir reconociendo cuáles son los estilos de los países, ¿no? Hay un estilo México o estilo Televisa, como lo llaman ahora Maciotti, hay un estilo brasileño de hacer telenovela, un estilo colombiano, hay como particularidades en la realización digamos, en la forma de contar el cuento, aunque esto obviamente tiene mucho que ver con la propia industria, con la propia personalidad de la gente que produce estos contenidos, pero de alguna forma se reconocen como modelos generales por regiones. Y incluso al hacer telenovelas hay un estilo Telemundo, un estilo Miami, que tiene una fusión interesante de muchos de los estilos latinoamericanos en general. Netflix está construyendo su propio estilo y creo que lo que se ve en Ingobernable es ya mucho del estilo Netflix. Evidentemente hay presupuesto que da una textura, que da una calidad, que da una grabación muy buena, ¿no? Que lo que podemos apreciar narrativamente pues se supera mucho Argos con todo lo que había hecho, pero también tenemos el asunto del recurso musical, que en este caso Argos, me parece que por primera vez yo no había visto nunca el nombre de esta mujer en los créditos, pero aquí la que colaboró para todo la asesoría musical es una mujer que se llama Lynn Feichten, que ella es colaboradora de Denise Merker en su programa Atando Cabos y es una mujer que sabe muchísimo de música, es una experta musical y las propuestas musicales que aparecen, pues bueno, de alguna manera creo que ilustran determinados contextos que son a los que nos está transportando la trama en puntos muy específicos, ¿no? En capítulos muy específicos. Y bueno, para mí de verdad que hay una situación muy buena si lo vemos desde este punto de vista y muy merecida para Argos. Ahora, ¿qué hay que entender de Argos a la hora de aproximarnos a un producto como Ingobernable? Hay que entender varias cosas. Hay que entender el contexto de todo. El director o el mero mero de esta empresa se llama Epigmenio Ibarra y Epigmenio Ibarra es un periodista. Fue un periodista de guerra, trabajó en las guerrillas centroamericanas y en algún momento, bueno, pues él tuvo esta formación audiovisual que le vino mucho de las telenovelas brasileñas, porque cuando, digamos, pues ahora sí que cuando él y su compañero de trabajo no estaban en acción, pues veían televisión y lo que veían era lo que llegaba de las telenovelas brasileñas. Entonces, justamente ese estilo tiene particularidades que a él le gustaron, que él retomó, que pues lo hicieron estructurar sus propios relatos de tipo noticioso bajo este tipo de esquemas, ¿no? Digamos que es una técnica que tiene una cierta ruptura, o sea que no son los encuadres tradicionales que se utilizan para las notas periodísticas, en donde hay muchísimos movimientos de cámara y que este tipo de tomas se editan o se plantean de una manera tal que se reconstruye e incluso se puede hasta dramatizar un hecho real, pues un hecho noticioso, que es como mucho más cercano al documental. Y es justamente lo que él aprendió a hacer, que después fue a llevar junto con su compañero de trabajo, ya cuando terminaron de estar en la guerrilla, que se llama Hernán Vera, y ellos se fueron a ver a Carlos Payán, el fundador de La Jornada, pues para crear esto de Argos, y que pues llevaron, por ejemplo, el concepto un tiempo a Canal 22, después se fueron al entonces naciente canal de TV Azteca, lo que era TV Azteca, y con Ricardo Salinas Pliego, digamos, hablaron con él y llegaron a un programa de reportajes y, digamos, en un programa periodístico llamado Expediente 13. Hubo otro que se llamaba 2230, en donde justamente a partir de reportajes de documentales se podía ver este tipo de técnica donde la edición y el montaje, es decir, el cómo estaban acomodadas las escenas, las tomas, tenía
estaban muy presentes, ¿no? O sea, eran una parte, no era tanto la noticia lo que contaba, sino cómo estaba contada esta noticia, ¿no? Y entonces cuando quisieron hacer otro tipo de cosa, lo pudieron platicar con Salinas Pliego, y Salinas Pliego les dijo, miren, nosotros necesitamos hacer una competencia, ser una competencia real, y las telenovelas son evidentemente uno de los productos que nos van a dar un nivel alto de competitividad. ¿Por qué no todo este sistema que ustedes traen lo llevan a la ficción? Y entonces empezamos a trabajar de otra forma. Y así fue como, palabras más, palabras menos, llega Argos a hacer Nada Personal, que fue la primera ficción que hicieron junto con TV Azteca, en un sistema que hoy parecería muy cotidiano, muy común e incluso hasta lógico, pero en aquel entonces el sistema de las coproducciones no era precisamente lo más popular. Para empezar, por una cuestión de costos, el hacerse de un equipo de grabación en ese entonces resultaba como muy caro, no como ahorita que ya hay una gran facilidad de conseguir un equipo muy bueno, tanto para edición como para grabación, como para la postproducción, etcétera. Antes pues era invertir mucho dinero, y las empresas, como en este caso Televisa, bueno, pues realmente una de sus grandes aportaciones, o una de sus, no sé si en este momento se puede ver como un vicio, pero bueno, la televisora existía como tal porque lo que se producía era lo que se veía en pantalla, era lo que se producía de manera interna, y no había nadie más que estuviera alrededor, ¿no? Tenías que estar contratado por Televisa. Y las coproducciones no eran muy comunes, se podían dar en algún tipo de programas, quizás unitarios, pero no en producciones grandes o fuertes como las telenovelas. Entonces, una de las, incluso de las cosas que se le reconocen a Argos, es que es una de las primeras empresas que logró hacer exitosas coproducciones, sobre todo en materia de telenovelas. Y a partir de 1996 hacen Nada Personal. Y después, bueno, viene Mirada de Mujer, Demasiado Corazón y muchas otras, en donde se notan varias cosas que son parte del estilo característico y que uno puede reconocer, digamos, viendo estas cosas, ¿no? La primera es que trajo a colación una de las cosas que Epigmenio Ibarra ha dicho. Bueno, por ejemplo, yo lo tengo en una entrevista del año 2000 que le hacen un par de investigadoras que en ese entonces se dedicaban a hablar de las telenovelas, que le preguntaban sobre, bueno, pues como su forma de narrar. Y Epigmenio Ibarra ha tenido siempre un problema con el concepto de la telenovela. Creo que no le gusta mucho, aunque sí reconoce cuáles son las reglas de este género. Precisamente porque las reconoce, se atreve a proponer, ¿no?, otra cosa. Y en esta entrevista hay una cita que encuentro en donde dice, y leeré textual: en México nadie lee, en México la gente se nutre de lo que ve en televisión. La educación sentimental de nuestra gente se produce en televisión. La televisión está en todas partes. Tenemos que incorporar entonces buenos escritores, buenos actores, buenos directores para la realización de telenovelas. ¿Por qué? Porque es el único género que convoca a millones de personas. Entonces, bajo esta perspectiva, lo que hace Epigmenio Ibarra es que justamente se trae, por ejemplo, a directores de escena que vienen desde el teatro o desde el cine, como fue el caso de Antonio Serrano, en donde la propuesta era que, a diferencia, por ejemplo, de las telenovelas de Televisa, en donde hay escenas muy muy cortitas que nos dividen mucho y nos intercalan, y entonces luego no podemos enterarnos muy bien de una situación específica porque la escena es muy cortita y esto nos obliga a estar como pendientes de lo que pase en el capítulo. Con Argos la situación es distinta, ¿no? Aquí lo que hacen más bien es que hay una escena muy larga que tiene un contenido interesante, en donde los diálogos son fundamentales. No nada más es el asunto de la edición, sino más bien el peso recae tanto en los diálogos como en la actuación, como en la dirección de escena, pero también en otra cosa muy, muy elemental que Argos retoma bajo un esquema muy distinto que lo que hacía Televisa, o lo que hace Televisa, que son las cuestiones de
de ambientación y de grabación, hagan de cuenta, en Televisa como en muchos otros lugares, lo que se hace es que se utiliza para grabar el formato de 3 paredes, es decir, por una parte está el set, o sea, si lo vemos de frente está el set, ocupa lado derecho, frente y lado izquierdo, y enfrente están las cámaras, ¿no? Tienes 3 cámaras por lo general, una que te da el tiro o que te da la imagen de lo que estás viendo de frente, otra que está del lado izquierdo, que el tiro es hacia el lado derecho, y otra que está del lado derecho, cuyo tiro es para el lado izquierdo. Entonces, esto que implica que cuando las telenovelas están grabadas así, en este formato, lo que sucede es que de pronto los actores no tienen mucha libertad de movimiento, porque evidentemente no pueden como irse de un lado a otro, girar mucho, porque si no, pues te das cuenta que atrás puede alcanzar a verse el camarógrafo, puede verse el tilichero que hay o el staff o lo que sea. Y en el asunto que hay una ruptura con Argos es justamente el de las 4 paredes, que ellos buscan casas, buscan otro tipo de locación, o incluso ellos crean sus propias escenografías, pero bajo esta idea que incluso es mucho más cinematográfica, en donde justamente se pueden hacer tomas mucho más propositivas y sin necesidad de, o sea, no estás sacrificando el espacio para el asunto de tus tomas, y para que a lo mejor estás dando más movilidad y más libertad a tus actores para que fluyan mejor. Bueno, eso se ve, eso es algo que a mí me gusta mucho y que reconozco mucho del concepto que maneja Argos y que ha manejado desde siempre. Y otra de las particularidades que creo importante mencionar aquí sobre el concepto de Argos es que justamente el hecho de que Epigmenio Ibarra sea un periodista y que su formación más bien sea desde el periodismo, lo hace, y justamente el periodismo de lo que le tocó narrar, que fueron las guerrillas y todo esto que ocurrió en Sudamérica en los años 80, le da a él como persona una ideología particular. Y es bien sabido que él comulga con la ideología de izquierda en este país, ¿no? Y de hecho en este momento él, podemos decir que es una especie de activista social desde sus redes sociales, porque él desde ahí, y quizás desde sus productos, algunos de ficción, hace como un llamado a causas que son complicadas dentro de nuestro contexto social y político y económico en este país. Entonces él tiene una relación, bueno, si estamos hablando de que parte de Argos surge gracias a Carlos Payán, que es de La Jornada, y en el entendido, y aquí es donde la educación mediática tiene mucho sentido, ¿no? Entender las corrientes, entender las ideologías, desde donde surgen los productos. Y pues es eso, Epigmenio Ibarra es un hombre cuya mirada va hacia la izquierda y que él es partidario o comulga con las ideas, en este caso, de Andrés Manuel López Obrador. Eso no es un secreto para nadie. ¿Por qué, insisto, es importante retomar esto? Porque encontramos algo de este sentido y algo de esta ideología, no toda, no es que la exponga al 100%, pero parte de lo que se cuenta en las historias de Argos, por lo menos en las de telenovelas, es tener siempre el concepto de lo que está en los periódicos y que eso sea pretexto para darle sentido a la ficción. En la mayoría de los casos, nada personal, es una historia completamente política. Sí es una historia romántica, sí hay una historia de amor, pero hay un sentido muy cargado hacia lo que se lee en los periódicos, hacia el papel del periodista o el papel del policía o el papel del funcionario corrupto o el narco, ¿no? Y eso son unas temáticas que nosotros encontramos en la gran mayoría de las historias de Argos, cuando se proponen hacer algo con tintes políticos, ¿no? Como que poco a poco increciendo y conforme van encontrando los medios para poder difundir sus contenidos, creo que va la intensidad de cómo manejan los temas.
Y tenemos, por ejemplo, Nada Personal, en donde tenemos esta analogía de El Señor de los Cielos, ¿no? De Amado Carrillo. Tenemos en las más recientes, tenemos por ejemplo El Octavo Mandamiento, en donde se hacía una alusión también a otro personaje del narcotráfico. Digo, son temáticas que no son ajenas a la narrativa de Argos, ¿no? Argos, que tuvo un trabajo de coproducción largo con Televisión Azteca, duraron hasta el 90 y no, hasta el 2000 me parece. Después se fueron a producir algunas cosas a Telemundo, entre las cuales produjeron, varias telenovelas así como más sentimentales, y produjeron 2 series históricas que yo no he visto. Una vi un poquito, pero no la vi completa. Una fue sobre la Virgen de Guadalupe, otra fue sobre Emiliano Zapata, que estuvo estelarizada por Demián Bichir. Después regresan a hacer otras cosas a Televisión Azteca. Hicieron esta telenovela llamada Mientras haya vida, que fue con Margarita Rosa de Francisco, esta mujer que fue exitosísima colombiana por Café con Aroma de Mujer. Y después en 2010 hacen un acuerdo de coproducción con Cadena 3, la que antes era Cadena 3, hoy Grupo Imagen, y produjeron cosas súper interesantes con ellos, desde Las Aparicio, que me parece que tuvo un rompimiento y que fue como un pasito más adelante de lo que solía hacer Argos. Hicieron El Sexo Débil con Itatí Cantoral, hicieron Bienvenida a Realidad, que fue una serie que se vio en otros canales, se vio incluso en MTV, donde después han trabajado haciendo Acapulco Shore. What? Este reality bastante polémico. Y después hicieron El Octavo Mandamiento, después hicieron Infames en 2012, después hicieron Fortuna, y después hicieron la última que hicieron para Cadena 3, fue Las Trampas del Deseo, me parece que se llamó, con Marimar Vega. Bueno, todo este contexto y todo este panorama, porque justamente podemos ir detectando estas temáticas, ¿no? Ellos tienden mucho más, o han tendido mucho más, a contar historias que tienen este nexo político, o creo, no sé si son con las que más cómodos se sienten. Y otra de las cosas que creo que es importante reconocer dentro de lo que hace Argos es justamente que me parece muy positivo, eso sí no lo voy a negar, es que de pronto se dice o se decía que en México había temas intocables. Uno de ellos era el presidente de la República, otro de ellos era el ¿cómo se llama? Eran la cuestión militar, ¿no? Los soldados. Y la otra era la Virgen de Guadalupe. Y Argos se ha atrevido a meterse con todo. No le importa, lo hace quizás desde un sentido muy particular. Y, por ejemplo, si ustedes no vieron Infames, que está en Netflix, podemos encontrar que Infames es una serie, es una telenovela que, aunque no les gusta mucho en Argos, insisten en que ellos se sienten más cómodos diciéndoles teleseries. Estas teleseries, como la de Infames, fue muy interesante porque además creo que vale la pena que entender cuáles son los contextos políticos en los que surgen estas series, ¿no? Así como Demasiado Corazón tenía este asunto de Amado Carrillo, del Señor de los Cielos, de lo que estaba pasando en el contexto sociopolítico de ese momento. Infames, por ejemplo, es la historia de un grupo de mujeres cabilderas que tenían una serie de recursos muy interesantes, desde todos los sentidos que se pueda, en donde cumplían la voluntad de las personas que estaban en el poder. Y aquí lo enmarcan en una candidatura, en una competencia por la presidencia de la República. Y este contexto, por ejemplo, el contexto de Infames, bueno, se da cuando todavía hay un gobierno panista. Y creo que sí hay una claridad dentro de la trama de que se está señalando a un gobierno panista. Entonces, les cuento esto para llegar a Ingobernable, porque es importante entender cuáles son los contextos en los que se cuentan estas historias y por qué de pronto impactan en determinado sentido.
Ya yéndonos a Ingobernable, que es la misma trama que ustedes ya han podido escuchar, ¿no? Una primera dama que no tiene una buena relación con su esposo, se separa y el primer capítulo, los primeros minutos del primer capítulo, nos enteramos que tienen una pelea en un hotel porque ella se fue de Los Pinos, tienen una pelea muy fuerte, hay un accidente o lo hacen ver como un accidente en donde él muere. Ella queda como presunta responsable y entonces, bueno, todos los 15 capítulos es, digamos, la postura de esta mujer que se asume como inocente, que se sabe inocente y que está buscando, en el contexto que es pues la primera dama, cómo puede ir buscando pruebas o cómo puede ir mostrando que ella no cometió el crimen del que todo el mundo la señala como culpable. En este sentido, hay que mencionar varias cosas, ¿no? El primero, bueno, pues que es una serie que se tardó mucho tiempo en realizar, justamente porque la protagonista que eligieron tuvo una complicación con el mismo gobierno, cosa que incluso me atrevo a pensar que fue un factor benéfico para motivos de la serie y para motivos de la empresa. Creo que hay que seguir acomodando estas piezas, ¿no? Se está hablando de que el presidente que manejan en esta serie es un candidato independiente que llegó a la presidencia, digamos, parten desde ahí su ficción, porque ahora quizás señalan al por mayor, ¿no? No nada más es apuntar a un tipo de gobierno, sino que ya va para todos lados la denuncia y la pedrada. Y ¿cómo explicarlo? Y dentro de esto, que ya les hablé como de las cosas que me parecieron positivas, creo que a nivel narrativo es donde me quedó a deber mucho. Y no porque hubiera yo pecado de inocente de llegar a una serie de Argos, sabiendo todo lo que les acabo de decir. No es que llegué y dije, ay, ¿cómo es posible que hayan salido con esto si yo ya sabía? Pues yo ya sabía. Sin embargo, creo, y como les digo, me parece que conforme ha pasado el tiempo y conforme han encontrado espacios distintos para contar sus historias, le han ido aumentando el sentido crítico o el énfasis a algunas cosas. Yo con Argos he estado muy molesta, ahora sí que muy molesta. Uno, porque creo que hace mucho tiempo que no producen alguna ficción, algún melodrama que les quedan muy bien. La verdad es que los melodramas le quedan muy bien a Argos y no entiendo por qué en este momento. Bueno, sí entiendo, es una situación económica industrial, pero no sé por qué no se animan en este momento a hacer un melodrama bueno, porque les sale muy bien. Pero yo tengo un problema muy fuerte con la ética de Argos. Así como producen Acapulco Shore, que es una cosa rarísima, también han producido El Señor de los Cielos para Telemundo. Y lo que a mí me pareció en la primera temporada un rescate como de la telenovela histórica, incluso me atreví, osé pensar que era un rescate de la telenovela histórica bajo otras reglas y otros formatos. Después de ver El Señor de los Cielos 2, 3, 5, El Chema, no sé qué, me queda claro que hay una parte monetaria muy, muy, muy fuerte que está ahí. Y que dentro de todo sí creí que había una situación histórica de por medio y que El Señor de los Cielos era una manera de contar una historia del México de los 90. Después entendí que no, que estaban retomando situaciones y que, por ejemplo, hicieron un supuesto en la primera temporada de cómo fue y quiénes fueron los culpables, por ejemplo, de la muerte de Luis Donaldo Colosio o del cardenal Posadas Ocampo, una cosa así. Y ellos parten de las suposiciones, ¿no? Y eso es algo que en Ingobernables aparece también, pero que en este momento particular en el que estamos y que estamos viviendo a mí me parece muy delicado, porque justamente ellos retoman cosas de las que están pasando en la vida diaria, cosas que vemos en el periódico, cosas que sabemos que están haciendo funcionarios y etcétera, los convierten en ficción
digamos que aquí pues el hecho de que los retomen y que los enmarquen en un contexto para hacerlos verosímiles, que es válido, así son las reglas de cualquier producto de ficción, enmarcarlo en un supuesto verosímil y que aunque sea una cosa súper loca, dentro de esa cosa súper loca todo lo que pase resulte verosímil. Y creo que ahí es donde falló o donde a mí me quedaron a deber. Los primeros 5 capítulos que yo vi, y vuelvo a lo mismo, me habían presentado algo que me gustó mucho, que me convenció, incluso yo misma me atreví a decir, para hacer Argos, el discurso está leve, ¿no? Nos están llevando más por otros caminos, cosa que me gusta. Después del capítulo número 7 dije, oh por Dios, y conforme iba pasando los capítulos decía yo, no por favor, no por favor, no por favor. Hacen una alegoría, si la palabra es válida, de el asunto y del caso de Ayotzinapa, de los desaparecidos de Ayotzinapa. Está dentro de la serie, nada más que aquí es un grupo de Tepito, el número no son 43, aquí son 39, cosa que está bien, es parte. Lo que no me gusta, y es a partir de eso que yo empecé a molestarme con cada capítulo más y más y más, es que ellos plantean razones, plantean soluciones, plantean cosas que incluso me parece a mí que dentro de la misma ficción resultan inverosímiles. Y no nada más eso. A mí lo que me preocupa es que dentro de todo esto, e insisto, les digo, una de las cosas que creo que vale la pena de Argos es que se atreve a decir cosas y a meterse con temas que no se habían metido otros, que en este caso tiene que ver con el ejército. Y la crítica que están haciéndole al ejército es muy fuerte. Y no sé si es una denuncia, si es una crítica, si es un supuesto, si es parte de la imaginación de la hija de Pigmenio Ibarra que escribió esto. Pero me cuesta mucho trabajo tragarme el hecho de que en este momento, como están las cosas, donde la sociedad está furiosa, y donde cualquier cosa es motivo de que se enciendan los focos, por lo menos en redes sociales, y que los enojos no vienen desde contextos, vienen de cositas que detonan y entonces nos da para una discusión larguísima sin mucho fundamento. Me preocupa que Ingobernables llegue con este planteamiento de culpar al ejército de lo que pasó en Tepito. En la serie de ficción te plantean que ellos tienen la culpa. Perdón, ya les vendí un poco de trama. Pero a mí lo que me asusta es que si hay muchísima gente que dentro de una telenovela normal no puede diferenciar y no es muy capaz de diferenciar la realidad de la ficción, y que se crea que lo que está pasando en la pantalla es lo que realmente es. Me preocupa un poco que aquí que estamos hablando de temas políticos, de temas reales, de coyunturas que tienen un contexto mucho más complejo, la gente se llegue a creer que eso que está en Ingobernable es. Habrá muchas personas que te digan, ¿cómo crees? Pero es que estamos hablando de gente que incluso con educación, que incluso con lo que quieran, se creen que lo que pasa en House of Cards es la realidad. Cuando estamos hablando de representaciones, no son reflejos, no sé hasta qué punto se entiendan como denuncias, si es que tengan elementos suficientes para hacer denuncias de ese tipo, pero sí creo que son representaciones y que hay que tener mucho cuidado. ¿Y en qué contexto se enmarca esto? Todavía peor, porque justamente a una semana o en la semana del estreno de Ingobernable, por una casualidad o no, no lo sé, Andrés Manuel López Obrador habla mal y hace declaraciones negativas en contra del ejército mexicano. ¿Qué sucede con esto? Esto es parte de la estrategia, esto es parte de vender un producto que además, aunque creo que lo que se ve en pantalla
no es un mal producto dentro de todo y dentro de estas convenciones donde al final todo resulta irreal e inverosímil, donde yo no estoy muy feliz con Kate del Castillo porque me parece que es la versión reloaded de La Reina del Sur, donde era perseguida y corría y corría y corría. Me parece que incluso todo el aparato de promoción que le hicieron era innecesario, porque creo que Ingobernables es buena y se vende. Creo que Ingobernable es un buen producto y se vende solo. Creo que tanta exposición, tanto de Kate del Castillo en todas sus entrevistas, desde los pésimos, en verdad pésimos promos que hicieron, desde el de Navidad, que estuvo muy mal iluminado, desde donde estuvo Adela Micha, que fue horrible, hasta todo esto de que se centrara la atención en Kate del Castillo, a mí me pareció súper innecesario, porque todo giraba en torno al tema del narcotráfico. Y yo creo que si bien es un asunto que existe en México que se tiene que denunciar, sí creo también que sí los medios de comunicación pueden ayudar a una reflexión un poco más buena o un poco más justificada de estos temas. Creo que vale la pena que los mismos medios apoyen, y yo creo que apelo a que todo lo que hace Argos es bueno y podría tener esta finalidad, y no solo que les gane la víscera porque tienen la exposición, y porque aquí no estamos hablando de un producto que solo llega a México, que se vende de a poco en Latinoamérica, sino que estamos hablando de un producto que se está vendiendo por esta plataforma en un montonal de países que están entendiendo esta realidad como la mexicana. Yo no digo que no la niego, no creo que no sea un producto que tiene una valía como un producto latinoamericano, como representación de una realidad mexicana, pero de eso a que estos supuestos tomen otro sentido me parece súper complicado, ¿no? Y bueno, eso por no hablar de que creo que esta que es la primera producción en donde ya nos encuentran a Celia Urquidi, que era su directora de casting, pues creo que se nota, porque si bien encontramos gente que es parte del equipo de Argos, que son actores y actrices a los que Argos ha recurrido en algún momento, híjole, de repente dices, hijo, otra vez este cuate, otra vez que ya lo vimos en tal y en tal y en tal. Creo que cogió un poco del asunto del casting, me parece a mí que fue muy muy bueno todo lo que hicieron para recrear la presencia de Kate en México, aunque todo se grabó en San Diego por las razones que ya conocemos. Creo que fue una pésima elección Eric Heiser para presidente, porque además de que es muy joven, es más joven que Kate, creo que eso que podría parecer irrelevante sí se nota. En fin, hay como cositas que a mí me hacen mucho ruido, que no justifico, sobre todo, y que no me gustan, en el entendido de que tuvieron todo el tiempo del mundo para hacer esta serie y se barrieron con muchas cosas. Pero en serio, que con algo que sí me molestó muchísimo, los discursos de Argos no me disgustan. Digo, de alguna u otra forma yo los veo porque hago clic o me gusta ver cosas distintas. Pero creo que en esta se engolosinaron demasiado y manejaron su discurso. No quería mencionar la palabra aquí porque puede tender a cosas o a discusiones que no son parte de este podcast, pero se vieron súper chairos, y yo creo que no tenían por qué, o podían serlo, pero a partir de posturas o de escenas o de planteamientos mucho más verosímiles. Y aquí falló toda la verosimilitud, absolutamente toda. Y bueno, seguimos hablando, y creo que ahí es donde también se podría evolucionar un poco más en esto, en no depender tanto de que toda la familia de Pigmenio Ibarra esté involucrada. Cada quien forma su equipo, pero a lo mejor miradas desde otros lugares podrían enriquecer más y podrían darle otra variedad a los temas de Argos, que no sea lo que plantea, por ejemplo, una de las escritoras que es hija de Pigmenio Ibarra, o Heréndira Ibarra, la otra hija que es actriz, que la hemos visto en todas las historias que se cuentan en Argos. Su hermano, el hermano de Pigmenio, me parece que fue el que dirigió la serie. O sea, no es que esté mal, pero sí me parece que necesitan urgentemente otras miradas. Sí entiendo muy bien
que tienen un público cautivo y que apelan a este público. Pero los que gustamos de ver este tipo de televisión y que no precisamente compartimos las ideologías políticas del señor Ibarra y familia, también tenemos derecho a ver otra cosa, con su calidad, con su forma de narrar, que no caiga en excesos que están por demás injustificados. Bueno, pues esa es mi opinión de Ingobernable. Oigan, lo dije muy tranquila, no me enojé, cosa que me alegra mucho porque cuando grabé la otra versión del podcast terminé así como que me salía humo por todas partes, ¿no? Pero no, afortunadamente no me enojé, creo que ahora sí fui coherente y dije lo que quería decir. Y si ustedes están de acuerdo, si ustedes ya la vieron, si les gustó, si no les gustó, si les pareció excesivo o no, por favor, platíquenme, hagamos conversación, reflexionemos y todo se los pido en el sentido mucho más justificado, que sean discusiones buenas, que ustedes tengan todos los elementos del mundo si es que les gusta o no les gusta y que no nos gane la tripa, porque es muy peligroso, sobre todo en estos temas, decir que algo es bueno o malo solo porque me gustó o no me gustó, ¿no? Hay que ir más allá, de eso se trata este TV Podcast y pues espero que la reflexión del día de hoy no les haya parecido muy sosa y que les haya gustado, y que la puedan compartir y que le puedan dar me gusta y que la puedan recomendar y que puedan ir a mi página www.ratonadetv.com, porque ahí tengo ya un pequeño botoncito en donde si ustedes quieren donar lo poquito o mucho que quieran para seguir recibiendo estos contenidos que yo les ofrezco de manera gratuita, ahora que me estoy dedicando 100% a esto, les agradecería mucho que fueran mis mecenas y evidentemente cuando esté sacando en producción de algunas cosas y ustedes tendrían beneficios a partir de estos contenidos, del ebook que estoy haciendo y del taller que en algún momento tendré que dar. Así que bueno, pues me encantará que ustedes sigan siendo parte de este podcast y que juntos hagamos comunidad de ratones de televisión. Yo soy Raquel Guerrero Viguri, búsquenme en mis redes sociales como Ratona de TV, Twitter, Facebook e Instagram y nos estaremos escuchando para el siguiente TV Podcast. Un saludo, bye.